Hoy vamos a hablar de un misterioso avión de lujo cargado con valijas que llegó al país el 26 de febrero, que estuvo una semana en el país y que nadie revisó por una orden de arriba. Es un caso lleno de misterios e irregularidades, con mucho olor a corrupción, espionaje y lavado de dinero, dado a conocer por el periodista Carlos Pagni el 10 de marzo y nunca explicado por el gobierno, que espera que el silencio cómplice de casi todos los medios lo suma en el olvido. Pero nosotros no olvidamos. Apareció un avión, un vuelo privado desde Miami, con una señorita Laura Belén Arrieta, que aparentemente está ligada a la conferencia de Acción Política Conservadora, que es ese núcleo del que participa mucha gente del gobierno, con Trump, etcétera, que viajó Milei a Estados Unidos para participar de esas reuniones. Aparentemente llegó en un vuelo privado desde Miami con una cantidad de valijas, no sabemos cuántas, pero parecen que eran muchas, y cuando fue el operativo de la Policía de Seguridad Aeronáutica y la aduana, esta es la versión que tiene inquietas a las autoridades de la aduana, una orden de arriba dijo, no hay que mirar nada acá. Primero, te vamos a contar las irregularidades y rarezas que hay detrás del jet Bombardier Global 5000, que trajo a la valijera desde Miami. Y después, las hipótesis que tenemos sobre el contenido de las valijas que no fueron inspeccionadas, dicen por orden del asesor Santiago Caputo. Ajustense el cinturón, pongan el celular en modo avión y acompáñenme a sobrevolar la corrupción que brota de cada rincón del gobierno de Milei. El 26 de febrero aterrizó en Aeroparque el avión matrícula N18RU, procedente de Miami, con una sola pasajera, la valijera Laura Belén Arrieta, y un número indeterminado de valijas que no fueron revisadas y no se sabe si quedaron en Argentina o siguieron viaje. Antes de intentar dilucidar lo que había en esas valijas, vamos a hacer un breve listado de las irregularidades y rarezas que rodean a este vuelo y a este avión. 1. El costo estimado del vuelo y la estadía en el hangar suman alrededor de $130.000. ¿Qué había en esas valijas para justificar ese gasto para el viaje de una sola persona? Persona que hasta la llegada de Milei a la presidencia no era multimillonaria. Tenía un microemprendimiento en Lanús. De saldo negativo en la SUBE a un jet de lujo en 1 año y medio. Así se la están llevando. 2. La aduana sacó un comunicado el 11 de marzo donde confirmó que el avión estuvo en situación de tránsito, es decir, de paso entre dos destinos, ya que supuestamente luego voló a París. La resolución 873 del 2019 de la Administración Nacional de Aviación Civil, la ANAC, dice que una nave puede estar en tránsito solo 48 horas. El Bombardier de la valijera se quedó 8 días y guardado en un hangar privado de la empresa Royal Class. El gobierno no informó si alguien autorizó esto o si se les pasó como el viaje turístico del vicepresidente de Irán. 3. El avión vale $19 millones y es propiedad de Leonardo Scaturice, un ex espía de la CIDE radicado en Miami. El logo de una de sus empresas, COC Global Enterprise, está ploteado en el avión que figura a nombre de TVPX, empresa que registra aeronaves para extranjeros con problemas de residencia, porque Scaturice lleva años viviendo en Miami, pero sin poder obtener la ciudadanía estadounidense. 4. El hangar donde se guardó el avión es de Royal Class. Hace 1 año, Scaturice registró en Miami Royal Class Air. O sea, las valijas vinieron en un avión y quedaron guardadas en un hangar que pertenecen al ex espía. 5. El Bombardier negro volvió a la Argentina el 14 de abril para traer parte de la comitiva del secretario del Tesoro yanqui Scott Bessent. En el avión viajaron Matt Schlapp y Soledad Cerro, integrantes de la Conferencia de Acción Política Conservadora, CIPAC, de la que vamos a hablar mucho. Lo raro aquí es que el avión es el mismo, pero vino con otra matrícula.
N100LA, como muestra esta otra foto tomada el mismo 14 de abril, minutos antes de las 20:07, cuando la aeronave despegó de regreso a Miami. El 21 de abril pudimos resolver este misterio, cuando el sitio especializado CH Aviation contó que una empresa radicada en Miami, llamada Surjet, iba a empezar a operar un avión registrado como N18RU, ahora con la matrícula N100LA. O sea, después del revuelo que se armó, cambiaron el avión de empresa y matrícula, pero el dueño sigue siendo Escaturice. Como si quisieran encubrir algo. Y miren quién se sumó al directorio de Surjet hace 2 meses. La valijera Arrieta, que también integra CIPAC. Y miren a quién le agradece. Al dueño del avión, Leonardo Escaturice, que como ya sospecharán, también integra CIPAC. De hecho, es el presidente de la filial argentina. 6. El mismo avión había volado el 24 de enero desde el aeropuerto Opa-locka de Miami hasta Aeroparque y regresó 2 semanas después, el 6 de febrero. No sabemos quiénes vinieron ni cuántas valijas trajeron, pero en ese interín el gobierno anunció que Milei viajaría a Estados Unidos a participar de una reunión de la CIPAC. O sea, vinieron a arreglar y arreglaron. 7. El piloto de la aeronave que trajo a la valijera fue Juan Pablo Pinto, hoy empleado de COC Global Enterprise, antes piloto del avión presidencial de Alberto Fernández y luego de Javier Milei, hasta que lo echaron por pedir coimas para una licitación relacionada con el mantenimiento y reparación del ARJ 01. En agosto rajaron a Florencia Gastaldi, quien fue la que puso el gancho para aprobar la licitación amañada y está imputada junto a Pinto por incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. Gastaldi es amiga de Karina Milei, quien la nombró su asesora en temas de aviación, 2 meses después de llegar al gobierno. Y ya que hablamos de coimas, pasemos a la primera hipótesis sobre el contenido de las valijas. Coimas para la adjudicación de licitaciones. OCP Tech, Sociedad Anónima, es una empresa argentina que tiene una sociedad espejo en Miami creada en 2022 por Leonardo Escaturice, que se presenta como CEO y fundador de la empresa. Allí trabaja la valijera Arrieta. En lo que va de 2025, OCP Tech ganó 2 licitaciones en el Ministerio de Economía y va camino a ganar una tercera. 1.364 millones entre las 3. El 23 de enero, la Comisión Evaluadora del Ministerio de Economía recomendó contratar por 159.549.000 pesos a OCP Tech para el servicio técnico de un hardware que usan para teleconferencias. Descartó las ofertas de las otras empresas, así que va a ganar la licitación. El 29 de enero le adjudicaron a OCP Tech la protección de los correos electrónicos del Ministerio por 790.500.000 pesos. El 25 de marzo, el Ministerio de Economía le entregó a OCP Tech 414 millones de pesos por la adquisición de un clúster de servidores. Además, está a punto de ganar otras 2 licitaciones lanzadas por Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria, que depende del Ministerio de Economía. Mucho más jugosas. Serán 15 millones de dólares por poner Wi-Fi y fibra óptica en 5 talleres ferroviarios y cámaras en los pasos a nivel entre Once y Moreno. Resumo la teoría 1. Las valijas de la empleada de OCP Tech, que viajó en el avión del dueño de OCP Tech, que fue guardado en el hangar del dueño de OCP Tech, sin que la aduana, que depende del Ministerio de Economía, controle nada, traían una tensión para que OCP Tech gane las licitaciones del Ministerio de Economía. Traían la crocante, por si no se entiende. Y hablando de crocante, vamos a la hipótesis 2. Guita negra para el financiamiento de la Libertad Avanza. Aquí tenemos que hablar de la CIPAC, la Conferencia de Acción Política Conservadora. La CIPAC es una organización yanqui ultraconservadora que en los últimos años se ha extendido más allá de las fronteras estadounidenses e intenta aglutinar a las estrellitas de la derecha internacional. ¿Qué presencia tenía la CIPAC en Argentina antes de la llegada de Milei al poder? Absolutamente ninguna. De hecho,
La página web de nuestro país fue creada el 20 de septiembre de 2024, mismo día en que crearon la filial argentina, en Miami. Sí, la sede de la CIPAC Argentina está en Miami, en la oficina 2810, ubicada en Second Avenue, número 333, misma dirección donde tienen su sede varias sociedades de Caturice, como OCP Tech y COC Global. El presidente de CIPAC Argentina, Inc. Es la abreviatura de Incorporated, que equivale a Sociedad Anónima. Es Leonardo Scaturice, y la tesorera, la Valijera Arrieta. Tiene dos integrantes más. La vicepresidenta es María Soledad Cerro Limperópulo, una periodista que era vocera del alcalde de Miami, Francis Suárez, a la vez que escribía notas sobre Francis Suárez para Infobae, el medio de Gerardo Daniel Haddad. También escribía en Infobae publinotas para Ken Griffin, un empresario que donó $1 millón para la campaña de su jefe. Su jefe, el alcalde Francis Suárez, no su jefe Daniel Haddad. El cuarto integrante de CIPAC Argentina es José Miguel Mallea Mateluna, un lobista chileno radicado en Miami desde 2007, que en 2010 fue director de la campaña para senador del actual secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, y luego CEO de Iniciativa Libre, que no es la Iniciativa Libra de la estafa de Milei. Le voy a hacer una cronología de cómo estos cuatro personajes se metieron en el core del gobierno de Milei y hoy encarnan la frase que dijo el coloradito de la estafa Libra. El 24 de febrero de 2024 llevaron a Milei, la hermana y una comitiva de 12 personas para que hablen en la cumbre realizada en Washington. Allí se sacó esta tétrica foto con Donald Trump. La jodita nos costó 38 millones de pesos a todos los argentinos, según informó el jefe de gabinete Guillermo Francos a la Cámara de Diputados. El 7 de julio lo invitaron a Camboriú, donde otra vez fue con la hermana y una comitiva de 12 personas. Le dieron una medallita con la cara de Bolsonaro. Toda esta payasada le costó al Estado argentino otros 25 millones de pesos. El 20 de septiembre, como ya les conté, crearon CIPAC Argentina Inc. y lanzaron la página web. El 14 de noviembre llevaron al Saico a otro encuentro de la CIPAC que se hizo en Mar-a-Lago, la propiedad de Donald Trump, con quien al fin pudieron tomarle una mejor foto, con su carpetita de apego. Gastaron $169.000 o 200 millones de pesos, que salieron de las arcas del Estado argentino. Y el 4 de diciembre hicieron el primer encuentro en Argentina. Acá estuvo la banda a pleno. De izquierda a derecha, Matt Schlapp, CEO de la CIPAC Yankee. Barry Bennett, estratega político de Trump. Soledad Cedro, el Saico, la Valijera, la mujer de Schlapp, y José Mallea. De la Sociedad Anónima CIPAC Argentina solo faltó Scaturice, que se mueve en las sombras. 4 muñecos radicados en Miami lograron que todo el gobierno estuviese pelotudeando en el Hotel Hilton durante 9 horas. Y cuando digo todo el gobierno, no exagero. Además de Milei, que hizo este ridículo bailecito junto a Lara Trump y la bandita del CIPAC, participaron su hermana, la recaudadora Karina, que no olvidemos es la secretaria general de la presidencia, el ministro de Economía, Luis Timba Caputo, sus secuaces, Juan Paso, titular de AFIP, y Santiago Bausili del Banco Central, la ministra vitivinícola y el ministro de Defensa, el monotributista presidencial Santiago Caputo y sus muñecos, el ahora ex secretario de Transporte Franco Mogueta y el jefe de gabinete Guillermo Francos, el ministro de Salud Mario Lugones y la viceministra Cecilia Loxísano, el secretario de Educación Carlos Torrendel, el vocero Manuel Adorni y su ejército de ñoquis, encabezados por los marmotas que en redes se hacen llamar Gordo Dan y Juan Doe, el vicejefe de gabinete José Rolandi, el secretario de culto Nahuel Sotelo y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez.
Y Natalia De Negri, que no tiene cargo en el gobierno, pero le pagó la mesa a Milei el 3 de abril, cuando fue a hacer papelones con los recolectores de basura yanqui para buscar una foto con Trump, que encima no consiguió. No sabemos quién gobernó este país el 4 de diciembre, que además fue un miércoles, no es que lo hicieron un domingo. Sí sabemos que más de uno transpiró grueso cuando salió de la fiestita y se enteró de que habían detenido al senador Cuadra en Paraguay, empezando por el vicejefe de gabinete José Rolandi. Che, ¿dónde está Chucky? Que acá tenía que decir que es el que le pagó las coimas a Cuadra para que vote las facultades delegadas de la ley pasta base a Milei. No sabemos, hace una semana que no aparece. Para mí que lo boletearon después del video de las chatas narcos de los jueces. Después de esta demostración de cipallismo que dejó como patriotas a Macri pidiéndole perdón al rey de España por la independencia y a Bullrich disfrazada de cowboy en la fiesta de la Embajada de Estados Unidos, Milei fue a una quinta reunión de la CIPAC el 22 de febrero en Washington. En esta se prendieron todos: Karina, Caputo, Caputito, Adorni, Wertheim, hasta Yuyito González, en uno de sus últimos compromisos contractuales. Todo pagado con la nuestra. Resumiendo, nuestra segunda teoría es que los integrantes de la CIPAC le arman fiestitas, lo aplauden, le festejan todas las idioteces a Milei. Pero por abajo, Escaturice y Caputo arreglan. Arreglan la crocante, el dinero negro para la campaña de La Libertad Avanza, que llega en valijas desde Miami. Y también el control de los 3 organismos claves para manejar el poder en Argentina: la vieja DGI, la UIF y la CIDE. Y ya que nombramos a la CIDE, veamos la tercera hipótesis de lo que traían esas valijas que llegaron a Argentina. Material para el espionaje ilegal. En Argentina, Leonardo Escaturice trabajó de chofer para la CIDE y luego montó una agencia de espionaje privada, C3 Consulting. Se tuvo que ir del país en 2016, cuando los empleados de Stiuso en Comodoro Pi amenazaban con meterlo en cana. Corto de guita no andaba, porque al año siguiente le compró a Gerardo Daniel Haddad un departamento de $5 millones a través de Continuum South 1603 LLC, una de las 52 sociedades que registró en Miami. Santiago Luis Caputo es sobrino del Timba, pese a que el propio Milei dijo el otro día que en la escala jerárquica está por encima del jefe de gabinete, solo reviste como asesor que factura todos los meses. Las razones de este monotributismo son: no tiene que presentar declaraciones juradas, no entra en el monitoreo de lavado de dinero que hace la UIF, y la fundamental: cuando esto acabe y los hermanitos Milei empiecen a desfilar por tribunales, va a decir: yo no tengo nada que ver, era un simple asesor. Se va a tomar el palo y va a terminar como Marlon Brando, comprándose una isla solitaria, a terminar el resto de su vida gastándose la fortuna que se está llevando ahora. Desde ese cómodo lugar de asesor, Caputo maneja la CIDE, la AFIP y la Unidad de Información Financiera, la UIF. Precisamente el nombre de Escaturice apareció en el radar por primera vez a fines de octubre, cuando Caputito puso a manejar la DGI a otro ex espía recomendado por Escaturice. Cada vez que Caputito viaja a Estados Unidos se mueve en uno de los 2 aviones de lujo propiedad de Escaturice. Sumemos a esto que Miami es la capital occidental del equipamiento en inteligencia, donde están las empresas más importantes del mundo y se comercializa material que solo pueden comprar los estados nacionales. Como me dijo un especialista en el tema, gastaron $130.000 en el viaje porque deben haber traído más de 10 palos verdes en equipamiento de inteligencia. Y si trajeron equipos de inteligencia, es para hacer inteligencia ilegal. No a través de la CIDE, a donde me dicen que no les mandaron ni un pendrive y que los 100.000 millones de pesos para fondos reservados lisa y llanamente se los chorearon. Y los 25.000 millones que mandaron ahora se los van a chorear también. Me dirán, bueno, Santiago Caputo dio la orden para que no revisen el avión, pero lo tuvieron que haber controlado en Estados Unidos a su salida. Ahí entra a jugar la cercanía de CIPAC, Escaturice, con el gobierno de Donald Trump. Esto los yanquis
Ya lo hicieron. Recuerden el caso Irán-Contras en los 80. La administración Reagan miraba para otro lado mientras salían los aviones cargados con armas y volvían llenos de cocaína. This is a kilo of almost pure cocaine. Y ya que hablamos de cocaína, vamos a la cuarta teoría, que va a ser corta, porque el dato lo encontró Chucky, pero está desaparecido y no lo pudimos desarrollar. Importación de sustancias ilegales. Chucky decía que si trajeron valijas llenas de guita o de equipamiento de inteligencia, tranquilamente podían haber mandado drogas. Y se basaba en que el Bombardier N-18RU, al menos hasta 2014, fue utilizado por una organización que simulaba vuelos empresariales para ingresar cocaína en Estados Unidos, proveniente de Colombia. La aeronave pertenecía a Aircraft Guaranty Corp., empresa manejada por Debra Lynn Mercer Erwin, condenada a 60 años de prisión en 2023. Les leo un párrafo de esta nota. El rastreo de las aeronaves condujo a los agentes federales hasta un par de empresas abiertas en Onalaska, un pequeño pueblo en Texas que no tiene aeropuerto. Acá es donde entra en escena Mercer Erwin, pues algunos de estos aviones fueron registrados por Aircraft Guaranty Corp. A los suscriptores les debe sonar Onalaska. Y a los que no están suscriptos, suscríbanse y vayan a ver el video Narco Expert. Ahí contamos cómo Fred Machado, el narco que le financió la campaña presidencial a Expert en 2019, tenía registrado en Onalaska el avión que le prestó a Expert. Federico Andrés Fred Machado era, con Mercer Erwin, uno de los líderes de esta organización criminal. Fue detenido en Argentina en 2022 y está a la espera de su extradición a Estados Unidos, que por lo que me contaron se demora porque Machado está tratando de arreglar la entrega de información a cambio que no le den 60 años como a su cómplice. Pelado, rezá para que este acuerdo no se concrete. Si Fred habla, vos también vas en cana. Y la teoría de Chucky se refuerza si tenemos en cuenta que en Argentina se informó que el avión de la valijera había partido el 5 de marzo con destino a París, previa escala para cargar combustible en Tenerife. Pero el 6 de marzo el avión no estaba en París, estaba en Colombia. Ese día el fotógrafo colombiano Carlos Vélez capturó al Bombardier N-18RU aterrizando en el aeropuerto José María Córdoba de Antioquia, Colombia. El mismo país desde donde el mismo avión llevaba cocaína a Estados Unidos hace una década. Les resumo la teoría de Chucky. Se están financiando con guita del narcotráfico, como hicieron en 2019 para la campaña de Expert. No tenemos muchas esperanzas de encontrar respuestas en la justicia a este escándalo de las valijas. Sobre todo porque la causa la está investigando el Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2, cuyo juez se llama Pablo Yadarola. Sí, uno de los jueces corruptos que viajó al Lago Escondido. Por eso voy a llevar toda esta información a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la PIA, que nos resulta mucho más confiable. Y las puertas del despacho están abiertas para cualquier periodista que quiera continuar con esta investigación. Porque esto es gravísimo. No solo por el entramado de corrupción y los personajes oscuros que vimos en el video, sino por el inédito nivel de extranjerización del gobierno. La economía se define en el Fondo Monetario Internacional y la política en Washington y Miami. En cualquier momento, Estados Unidos cierra su embajada, porque no la va a necesitar más. Buenas. Chucky, ¿dónde estabas? Hace una semana que no te vemos. Estábamos preocupados. Estuve internado. ¿Qué te pasó? Me vi las 8 horas, 43 minutos, 42 segundos de la CIPAC Argentina. Escuché los discursos de Patricia Bullrich, Esteban Caputo, Agustín Romo, Daniel Parisini, Nahuel Sotelo, Javier Milei. Quedé pelotudo, pero tarado mal. Hacía carry trade entre el dólar oficial y el MEP y festejaba haber ganado 1000 pesos que no me alcanzaban ni para el subte. No podía parar de masturbarme.
Eso no estaba en el guión, pero me pasó también. En un momento estaba tan compenetrado con el espíritu libertario que llegué a preguntarme, ¿la puse alguna vez realmente o sigo siendo virgen? Te lo juro, es tremendo ser libertario. Bueno, retomo el guión. Salí al balcón y cantaba el himno. Eso está bien. El himno yanqui. Lo cantaron en la apertura de la CIPAC Argentina. Qué cipayo, Dios. ¿Y cómo te recuperaste? Me internaron en la unidad básica de Herminio Conducción. Estuve ahí unos días hasta que reaccioné cuando me pusieron un tema de Alberto Marino. Oligarca caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Colo, dale algo que está con una sobredosis de peronismo. Para vos de entraña mala solo queda la prisión. Pero... Oligarca caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación.